Hola niñas, vamos a seguir estudiando los sonidos. En esta oportunidad vamos a estudiar los fenómenos acústicos. Los fenómenos acústicos ocurren cuando las ondas sonoras interactúan con otras ondas sonoras o cuando interactúan con objetos y se modifican algunas de las características de los sonidos. Esto nos hace percibir los sonidos de manera distinta. Por ejemplo, podría cambiar el volumen del sonido, como también podría cambiar el tono, es decir, la frecuencia. Vamos a hablar hoy día de algunos de estos fenómenos y posteriormente vamos a trabajar los demás. Hoy vamos a hablar, por ejemplo, de la reflexión, también de la transmisión, donde lo que realmente ocurre es una refracción. Vamos a hablar también hoy día de la absorción y de la reverberación. La reflexión, la transmisión y la absorción ocurren cuando un sonido se encuentra con un objeto. Ocurren al mismo tiempo estos tres fenómenos. Sin embargo, cada uno lo vamos a estudiar por separado. Cuando el sonido original se encuentra con un objeto, parte del sonido es reflejado, como también parte del sonido puede ser transmitido dentro del material, ocurriendo lo que llamamos la refracción, y también hay una porción del sonido que es absorbido en el material, convirtiéndose en otro tipo de energía. Veamos primero la reflexión del sonido. Cotidianamente lo llamamos eco. El sonido choca y se devuelve por el mismo medio de propagación. Por lo tanto, su velocidad sigue siendo la misma. También sigue teniendo la misma frecuencia, pero es muy probable que su volumen disminuya, puesto que la onda ha perdido parte de la energía. Recordemos que como ocurren los tres fenómenos al mismo tiempo, hay una parte de la energía que se transmite dentro del material y otra parte que se absorbe. Por lo tanto, el sonido que se refleja tiene menos energía que el sonido original. En la reflexión del sonido se cumple una ley de la física que se llama ley de reflexión, es decir, el ángulo con que llega el sonido al objeto es el mismo con el que se refleja. Pero para medir estos ángulos usamos una línea imaginaria llamada normal, es decir, no vamos a medir los ángulos respecto de la superficie, sino que vamos a medir los ángulos respecto de esta línea imaginaria llamada normal. La normal está representada en este esquema con la línea azul. Esa línea azul está en 90 grados respecto del objeto que vemos ahí en color café, algo así. Y es decir, es perpendicular. La normal es una línea perpendicular a la superficie de reflexión. Y respecto de esta línea vamos a medir tanto el ángulo de incidencia como el ángulo de reflexión. Cada vez que el sonido se refleja en una superficie, lo hace de tal manera que el ángulo del sonido que ha sido reflejado tiene el mismo valor que el ángulo del sonido que llegó al material. Este es el ángulo de incidencia. La ley de la reflexión de los sonidos nos permite entender algunos fenómenos de la naturaleza, por ejemplo, la geolocalización que la utilizan algunos animales, especialmente los delfines, los murciélagos. Ellos emiten un sonido y luego reciben el reflejo de esos sonidos emitidos y con esta información pueden saber qué objetos se encuentran cercanos a ellos, a qué distancia están, de qué tamaño son. Pero también nos ha permitido el desarrollo de algunos aparatos tecnológicos, especialmente de los ecógrafos. En este caso, un transductor emite un sonido de alta frecuencia, un ultrasonido, que cuando llega al objeto
que en este caso puede ser, por ejemplo, un órgano interno de una persona o un bebé en el caso de una mamá embarazada, retorna el sonido reflejado y la máquina tiene un sistema computacional que va a determinar de la misma manera la estructura de ese objeto con el que chocó el sonido, el tamaño de los objetos, la posición de ellos. La reverberación es una consecuencia de la reflexión de los sonidos. En este caso, hay un sonido que se emite, pero que al mismo tiempo está reflejándose en distintos lugares y por lo tanto llega a nuestros oídos tanto el sonido original como todos los reflejos que se producen. Esto ocurre, por ejemplo, en gimnasios grandes, donde no existen materiales absorbentes que disminuyan esa cantidad de ecos. Y esto dificulta la audición, puesto que nuestro oído no puede distinguir dos sonidos cuando llegan con una diferencia de tiempo menor a 0,1 segundo. Entonces, la audición es de mala calidad. Generalmente decimos que esos espacios tienen mala acústica. La absorción del sonido ocurre cuando un sonido se encuentra con un material poroso o con materiales que no poseen elasticidad a nivel microscópica y que por lo tanto les impide al sonido seguir propagándose dentro de él. El sonido se convierte en este caso en otro tipo de energía. Generalmente se convierte en calor. ¿Qué utilidad crees que pueden tener los materiales que absorben los sonidos? Observa las figuras que te presento. En un caso se utiliza como aislante del sonido y en otro caso se utiliza para que no se produzcan ecos que puedan provocar reverberación.